Hola a todos, muy buenas noches. Les saludamos. Las Sociedades Bíblicas Unidas les damos la bienvenida a este webinar que ha tenido como título Problemas sociales en perspectiva bíblica. Y a todos quiero invitarles para que tengamos, antes de iniciar con el contenido, una palabra de oración y podamos así recibir la bendición, lo que Dios tiene para enseñarnos en esta noche. Reciban un saludo a todas las personas que están desde diferentes países: México, Bolivia, Perú, Colombia, y por ahí Uruguay, Paraguay, ¿verdad? Venezuela, todos los países de América. Y bueno, oremos. Señor, te damos muchas gracias, bendecimos tu nombre, Padre amado, porque nos permites estar aquí, en este lugar. Queremos presentarte este espacio para que seas tú hablándonos y trayéndonos y edificándonos, Señor, llenándonos de sabiduría que viene de lo alto y de tu palabra. Te lo pedimos, amado Padre. Queremos también tener la presentación del invitado que tenemos para esta noche, pero no sin antes pedirle a todos los que están allí que dejen su saludo, ¿verdad? Con su nombre y su país en el chat. Muy importante esto, aquí en el chat, de todos los que estén participando, su nombre y su país y un saludo. Queremos conocer desde dónde nos escriben y poder también saludarles, y a medida que vaya pasando el tiempo del webinar, también ir preparando las preguntas que vayan teniendo a lo largo de la exposición. Tenemos al profesor Juan Francisco Vergara Calderón, que es profesional en contabilidad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en educación de la Universidad San Ignacio de Loyola. También tiene una formación teológica del Seminario Evangélico de Lima, de The Free Church of Scotland College, y de la Universidad Seminario Evangélico de Lima, el programa doctoral latinoamericano. Su experiencia es que es pastor ordenado de la Iglesia Presbiteriana y Reformada de Perú, docente de varias instituciones evangélicas de formación teológica, directivo de Desarrollo Cristiano, también directivo de Concilio Nacional Evangélico de Perú. Eh, eh, Al profesor Francisco lo vamos a tener en esta noche, pero antes vamos también a compartir con todos los que estamos aquí en este lugar el versículo con dos versiones de la palabra de Dios, en la Reina Valera y en la traducción al lenguaje actual. Y el versículo de esta noche es Proverbios 3, versículos 11 al 12. En Reina Valera dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y en traducción al lenguaje actual dice: querido jovencito, no rechaces la instrucción de Dios, ni te enojes cuando te reprenda, porque Dios corrige a quienes ama, como corrige un padre a sus hijos. Qué bendición. Recuerden que en la Sociedad Bíblica de su país pueden encontrar recursos tanto en Reina Valera de 1960 como en esta traducción preciosa al alcance de todas las personas, traducción al lenguaje actual. Así que, bueno, queremos darle ya la entrada y la bienvenida al profesor Francisco Vergara, a quien saludamos esta noche. Le pedimos que ya pueda activar su micrófono y, bueno, dar un saludo a, creo que ya hay más de 100 y seguramente a través de redes sociales otra cantidad mucho más grande. Y el tiempo es suyo, profesor Francisco. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que se han conectado. Espero que en esta noche, cuando concluyamos nuestra presentación, pues todos salgamos de alguna manera con
ah, una mirada un poco diferente también de cómo debemos enfrentar, cómo debemos nosotros actuar frente a las situaciones que se producen en nuestra sociedad. Ah, Voy a comenzar con la presentación. A ver, ahí está. Dice problemas sociales en perspectiva bíblica. Eso es el título general que nosotros vamos a estar tratando en esta noche. Y a ver si pasamos ahí. Ustedes ven unos animalitos y ustedes se preguntarán qué tienen que ver esos animalitos, ¿no? ¿Pueden identificar a los animalitos que están ahí? ¿Mm? Arriba hay tres y en la parte baja hay dos, ¿no? Parece ese un carnero, un camaleón, un murciélago, un avestruz. Si vieron de niños el correcaminos, ahí saben de quién se trata, y un pez, un salmón. Ahora, luego voy a explicar por qué escogí esas imágenes para un poco llevarnos a motivarnos a pensar en las distintas reacciones, en las distintas respuestas que nosotros tenemos a las situaciones que ocurren en nuestros distintos contextos. Eh, Uno de los temas controversiales y siempre actual es qué papel debe desempeñar la iglesia o los cristianos en relación a los problemas sociales. Y muchas veces nosotros hemos actuado, hemos participado, quizás de alguna manera en esta metáfora, ¿no es cierto?, de estos animalitos. Y ahí dice, algunas veces optamos por responder con alguna de las siguientes figuras, ¿no? Un carnerito. Y ahí pongo lo que habitualmente se dice acerca de los carneritos, ¿no? Que son acríticos, que son irreflexivos, es decir, no importa, pase lo que pase, yo no tengo nada que decir porque yo soy ciudadano del reino de Dios y entonces como tal los problemas sociales no me deben interesar, no me debo preocupar porque yo estoy esperando una realidad distinta, una realidad diferente, yo estoy esperando el reino de los cielos y por lo tanto lo que pase aquí en este mundo terrenal me tiene sin cuidado. ¿M? Hay otro que es el camaleón, el otro animalito que dije que está allí, que lo he puesto como un oportunista, porque se acomoda, ¿no? Ya saben, había un refrán, hasta una canción, creo, ¿no? El camaleón cambia día es amarillo o me vuelvo amarillo, mañana es verde, me vuelvo verde, y así por el estilo, ¿no? El otro es el murciélago, murciélago que es ciego prácticamente, ¿no? Él se orienta por los sonidos que emite y por cómo estos rebotan en las distintas superficies por las cuales él se mueve. Por eso dice ahí que tiene ecocolocación, ¿no? Es casi, casi como un camaleón, digamos, pero su razón de ser es distinta. Luego puse el avestruz, que ustedes tienen también allí, y dice el ausentismo. Y he puesto al costado el gueto. El avestruz, ¿cuál es lo que le caracteriza al avestruz? Que, pues, ante cualquier situación, ante cualquier dificultad que se avecina, que avisora, ¿qué hace? Esconde su cabecita bajo la tierra, ¿no? Y entonces, como esconde su cabecita bajo la tierra, bueno, para él no existen problemas porque ya no los ve, ¿no es cierto? Prefiere hacer ahí oídos sordos y se pone ciego ante eso, ya está, se acabó. No los ve, no los quiere ver y por eso se sumerge allí, sumerge su cabecita en la tierra, en la superficie, ¿no? Y el salmón del cual seguramente en muchas ocasiones hemos escuchado hablar, ¿no? Y ese le he puesto allí que es un crítico, es alguien que va en contra de la cultura.
frente a lo que muchas veces también nosotros vamos viendo y vamos experimentando. Los creyentes a lo largo de muchos años nos adormecimos. Recuerden ustedes que una de las razones por las cuales surgió la Reforma Protestante en el siglo XVI fue porque había que despertarse de ese letargo. El primero, que no se conocía la Biblia, ¿no? Como hoy la conocemos. Entonces, bueno, el redescubrimiento de la Biblia produjo todo ese cambio sustancial. Y junto con esa reforma protestante se produjeron una serie de cambios sociales también. Uno puede revisar lo que ocurrió en los lugares donde la reforma protestante se insertó, se inculturó, ¿no es cierto? Eh, Se indigenizó, como dicen algunos también, o sea, se hizo propia del lugar. Y cambiaron muchísimas cosas. Cambió lo que era la educación, cambió lo que era el cuidado de la salud, cambió la preocupación por aquellos que menos tienen, en fin, un montón de esas cosas se dieron en ese contexto. Pero después de ese tiempo, como que los creyentes comenzaron a discutir si correspondía o no correspondía a los cristianos. Como dije al inicio, porque muchas veces se pensaba que los cristianos únicamente se tienen que preocupar de, ¿no? Tienen que tener su vista puesta en la realidad futura, en el reino de Dios, y cuando el Señor venga por segunda vez, y entre tanto no voy a hacer más nada aquí porque yo no soy ciudadano de este mundo. Y yo creo que, como dije, eso es una mirada equivocada. Uno podría mirar rápidamente algunos ejemplos, lo vamos a hacer ahora, de ver cómo inclusive personajes cristianos, personajes protestantes, personajes bíblicos, para decirlo más concretamente, reaccionaron y respondieron frente a ese tipo de situaciones. Ahora lo que voy a hacer rápidamente es ah, que juntos revisemos las afirmaciones. Sí, ya no sé dónde nos quedamos, pero bueno, la última línea que coloqué allí dice, ah, revisemos las afirmaciones que encontramos en un documento del siglo XX. Ya parece demasiado viejo, ¿no? Siglo XX, ¿hace cuántos años? Claro, de julio del 74. Entonces uno diría, más de 50 años ya no, ya eso ya no tiene vigencia. Pero ahora lo vamos a leer y vamos a ver que tiene muchísima vigencia en nuestros días. Ese documento de julio del 74 se conoce como el Pacto de Lausana. Y aquí, a continuación, vamos a encontrar el párrafo en extenso, que enseña cuál debería ser nuestra manera de actuar en la sociedad y frente a los problemas sociales. ¿Cuál será la actitud que debemos tener? ¿La del carnerito, la del camaleón, la del murciélago, la del avestruz o la del salmón? ¿Mm? El párrafo 5 del Pacto de Lausana tenía este nombre, la responsabilidad social cristiana, y lo he tomado adrede porque fue básicamente desde ese momento que se despertó un poco la conciencia de los cristianos hacia la realidad social en la que la iglesia está inmersa, ¿no? Como dije, durante mucho tiempo la iglesia estuvo como aletargada, adormecida, ¿no? Entonces, este pacto, esta reunión de los líderes de esa época, de 51 años atrás, condujo a la redacción de este documento, y en ese documento se decía lo siguiente: afirmamos que Dios es tanto el creador como el juez de toda la humanidad. Por lo tanto, debemos compartir su preocupación por la justicia y la reconciliación en toda la sociedad humana y por la liberación de los hombres y las mujeres de toda clase de opresión. Dado que los hombres y mujeres son hechos a la imagen de Dios,
Toda persona, independientemente de su raza, religión, color, cultura, clase, sexo o edad, tiene una dignidad intrínseca, por la que debe ser respetada y servida, no explotada. Aquí también expresamos nuestra contrición, tanto por nuestra negligencia como por haber considerado en ocasiones a la evangelización y la participación social como mutuamente excluyentes. Aunque la reconciliación con otras personas no equivale a la reconciliación con Dios, ni la acción social a la evangelización, ni la liberación política a la salvación, afirmamos, no obstante, que tanto la evangelización como la participación sociopolítica forman parte de nuestro deber cristiano, pues ambas son expresiones necesarias de nuestras doctrinas de Dios y del hombre, de nuestro amor por nuestro prójimo y nuestra obediencia a Jesucristo. El mensaje de salvación implica también un mensaje de juicio contra toda forma de alienación, opresión y discriminación, y no debemos temer denunciar el mal y la injusticia donde quiera que existan. Cuando las personas reciben a Cristo, nacen de nuevo a su reino y deben buscar no solo exhibir, sino también difundir la justicia del reino en medio de un mundo inicuo. La salvación que decimos tener debería estar transformándonos en la totalidad de nuestras responsabilidades personales y sociales. La fe sin obras es muerta. Y a continuación está la lista de todos los textos bíblicos en los que se sostiene este párrafo, esta serie de afirmaciones allí. Y eso es importante. Yo quiero mencionar un texto, además de los que están allí, un texto que usó uh, un ex directivo de la Sociedad Bíblica y que escribió últimamente un comentario sobre la epístola a los filipenses. Me estoy refiriendo al pastor Pedro Arana Quirós. Y él toma un texto de Filipenses 1:27, donde dice, en la traducción que habitualmente usamos, la Reina Valera 60, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y si uno mira el texto bíblico en el idioma original, es decir, en el griego, para el Nuevo Testamento, uno va a encontrar que se habla allí de ciudadanía, ¿no? Ciudadanía. Y eso lo ha puesto con todas sus letras Pedro en ese libro al cual hago referencia, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los problemas sociales que nos angustian, que nos preocupan, que están allí en cada una de nuestras sociedades, en algunas más y en otras menos? Dice a continuación una lista no exhaustiva de algunos de los problemas sociales que pueden estar presentes en nuestras localidades y a las que deberíamos dar una respuesta desde una mirada cristiana, llena de amor y buscando glorificar a Dios, ¿no? Y ahí coloqué un cuadrito sencillo, pero que muestra algunos de los problemas sociales, ¿no? Y los he tratado de clasificar en los cuatro primeros bloques. El quinto es cómo, desde mi mirada, tendrían que estar siendo tocados por la iglesia o por los creyentes, ¿no? Fíjense en la primera, en el primer rectángulo allí, en la primera línea donde dice moralidad sexual. Sexo antes del matrimonio, el que se llama o se conoce como matrimonio igualitario, le coloqué el mismo nombre con el cual se publicita, ¿no? La tercera cosa ahí, la promiscuidad sexual y el divorcio. Son cuatro aspectos de un tema muy álgido. En muchos de nuestros países, el embarazo adolescente, por ejemplo, ¿no es cierto? Por supuesto que allí
no hay matrimonio porque los adolescentes son eso, son adolescentes, no se pueden casar todavía, tienen que llegar a la mayoría de edad, ¿no? Y ni hablar de los que ya terminaron la escuela, y de repente están estudiando o llegan simplemente a la mayoría de edad y dicen, bueno, yo hago lo que quiero porque ya tengo mayoría de edad. ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué decimos nosotros al respecto? ¿Hay algún caso bíblico que nosotros podamos traer a colación sobre este asunto? Y yo creo que sí, hay textos bíblicos que uno podría mencionar al respecto, ¿no? Rudy Boaz, por ejemplo, ¿no? Matrimonio igualitario, ya saben, dos personas del mismo sexo que deciden o quieren casarse y quieren que se les reconozcan todas las atribuciones y potestades que tiene un matrimonio heterosexual. ¿Habla la Biblia, admite la Biblia un matrimonio, una relación de ese tipo o no? Yo creo que también hay muchos pasajes que uno podría utilizar al respecto. La promiscuidad sexual. Todo hoy es sexualizado, ¿no? Hacen, no sé, comerciales o propagandas para un auto o una competencia deportiva, los boxeadores, pero siempre tiene que haber, por supuesto, una muchacha en prendas bastante pequeñas, ¿no? Por decirlo menos. Y eso incita, ¿no? Eso vende mucho. Y el divorcio, una situación difícil y compleja que antes se veía muy de lejos, ¿no? Los cristianos veían un poquito de lejos el tema del divorcio porque ya no era una realidad que nos afectaba, vamos a decir, con mucha fuerza, ¿no? Eran escasísimos los casos de divorcio. Hoy eso ha cambiado, ¿no? Ha cambiado y algunos hacen, algunos, no sé si en otros lugares le dicen igual chistes, chascarrillos, bromas, ¿no? Dicen, ¿cuál es la principal causa de divorcio? Dice, el matrimonio, pues, ¿no? O sea, ¿hay en la Biblia alguna enseñanza bíblica que nos permita pensar sobre esto y dar una opinión, dar una idea a nuestras autoridades políticas para que se regule, se norme lo que va ocurriendo o no? En casos de la segunda columna ahí, lo que he colocado como bioética, ¿no? Eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? Pues es propiciar la muerte, la buena muerte sería una traducción literal, vamos a decir, de el término allí, ¿no es cierto? Pero es, como dicen algunos, darle muerte o consentir en la muerte de alguien que ya no quiere vivir y que muera con dignidad, ¿no? Yo recuerdo mucho de una frase que no es una- un texto bíblico, una frase que se dio en una serie que era de un médico, ¿no? Y había una persona que decía eso, que quería morir y morir con dignidad. Y el médico le dice, no se muere con dignidad, se vive con ella, ¿no? Hay que vivir. La apuesta por la vida es lo que ha hecho Dios. Tan es así que uno diría, oye, pero la vida que tenemos hoy, de la que disfrutamos hoy, ¿no es cierto? Es un producto de lo que Dios ha consentido que nuestros padres hicieran. Sí, no estaríamos aquí si no fuese por la voluntad de Dios, ¿no? Y más aún, no disfrutaríamos, más allá de este mundo, de esa vida eterna si no viviéramos aquí. Y para disfrutar esa vida eterna, eso fue la muerte de Cristo. Luego, el otro tema que he colocado ahí es la eugenesia. Otra vez que es un término medio raro, ¿no? Pero es el buen origen, traducido literalmente, ¿no? El término es. ¿A qué se refiere eso?
a los bebés que nacen por catálogo ahora, ¿no? Ah, yo quiero que mi hijito tenga ojitos verdes, que tenga cabello castaño, que mida 2 metros, ¿no? Que sea de color no sé qué. Ah, muy bien. Eso es eugenesia. Experimentos que se van haciendo para que eso se produzca. ¿La Biblia nos permite eso o no? El otro tema que he colocado allí es la maternidad subrogada. Eh, en términos coloquiales, hasta creo que fue el nombre de una telenovela que difundieron hace algunos años atrás, era vientre de alquiler, ¿no es cierto? Tengo problemas para tener hijos de manera natural con mi esposa, entonces, bueno, voy a contratar a alguien. Ahora eso está muy de moda con el llamado matrimonio igualitario, sobre todo de los varones que dicen que son, que se casan, ¿no? Entre comillas, se casan. Eso es maternidad subrogada, ¿no? Es decir, se tiene un hijo que va a ser un hijo de uno, pero que está en otro vientre, ni siquiera en el de la esposa ni nada, ¿no? Y hay casos bíblicos de eso. Creo que un caso que podría lindar con una maternidad subrogada sería el de eh, Abraham, ¿no? ¿Con quién tuvo hijo primero Abraham? No con Sara. ¿Con quién? Con Agar, ¿no es cierto? Pero el hijo de Agar iba a ser ¿qué cosa? El hijo de Sara, pues, y Abraham, ¿no? Lo iban a tomar como suyo. Eso podría ser, digo, un caso de maternidad subrogada en el contexto bíblico. Y lo otro es el tema que es clásico para los cristianos, el aborto, ¿no? Y lo que muchas veces tenemos, que es una mirada, por supuesto, absolutamente contraria a todo tipo de aborto, ¿no? Ah, no, porque la vida comienza con Dios, Dios lo permite y yo no soy quien para tomar la vida de un ser que ya está desarrollándose en el vientre de la madre, ¿no? Las mujeres en la lucha feminista radical que tienen hoy dicen, no, mi cuerpo es mi cuerpo y yo decido lo que sea, sí, pero el bebé que se está gestando en el interior de su cuerpo no es su cuerpo, está en su cuerpo, pero no es su cuerpo, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de conflictos donde también nosotros tenemos que dar, como dije, una mirada con amor y una mirada con la justicia de Dios. En tercer lugar está esa tercera columna, donde he colocado así rápidamente solo violencia, por ejemplo, ¿no? Un título así general, ¿no? Eh, los casos de terrorismo que han flagelado a nuestros países, a muchos de nuestros países aquí en América Latina, ni qué decir del Perú, ¿no? Que se le llamó por disposiciones internacionales conflicto armado interno, ¿no? Pues terrorismo. ¿Qué decimos nosotros frente a eso? En la época de la Revolución Sandinista, por ejemplo, en Nicaragua, algunos cristianos fueron militantes dentro de ese movimiento terrorista. Habrían algunos casos bíblicos que uno pudiese citar. Bueno, algunos señalan, algunos teólogos señalan, por ejemplo, que algunos de los discípulos del Señor Jesús habrían sido celotes, que serían una versión antigua de lo que hoy llamamos terrorismo, ¿no es cierto? Las guerras. ¿Qué se puede decir de las guerras? ¿Son justas, son injustas? Vaya, eso es difícil, un tema muy álgido y sobre el cual muchas veces nosotros mismos no tenemos una idea bien desarrollada, bien acabada y cómo opinar al respecto, ¿no? Defensa de los derechos humanos, ¿hasta qué punto es posible, es legítimo, hasta dónde alcanzan los derechos de las personas, ¿no? Algunos dicen, algunos abogan, bueno, y está en la escritura, ¿no? Ah, el que mata a un ser humano, por ejemplo, debe ser muerto, ¿no? Eso está en Génesis, pena de muerte. Ah,
defensa de los derechos humanos. ¿Y dónde están los derechos humanos? Ahí dirían algunos. Dios tan cruel y tan sanguinario. No. ¿Por qué se condenaba con pena de muerte? Porque si matan a una persona, están matando ¿a quién? A alguien que es imagen de Dios. Lo que está detrás de ese asesinato, que es, quiero erradicar, quiero eliminar la imagen de Dios de este mundo. Por eso es que se hacía esa penalización, ese castigo. Y luego, algo muy de hoy, quizás, ¿no es cierto?, con lo que son las pandillas y ese tipo de situaciones que vemos en nuestras sociedades. En la cuarta columna está algo que he puesto como diversos, temas diversos sobre los cuales también nosotros necesitaríamos decir algo, opinar algo, ¿no? El cambio climático. Dice la escritura que aún la creación gime. Por supuesto, eso es una expresión metafórica, ¿no es cierto? No es literal. Pero ¿hay algo que decir al respecto? Yo creo que sí, también. ¿Por qué? Porque si a Dios le interesa y tiene cuidado de su creación, no nos olvidemos que nosotros como seres humanos hemos sido colocados aquí simplemente para administrarla. No somos los dueños de esta creación. Esta creación le pertenece a Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo por cuidar ese hábitat donde Dios nos puso. Corrupción. Uh, ¿Qué decir sobre corrupción? Claro, muchas veces pensamos que, otra vez, esto nos es ajeno. Perdónenme, lamentablemente hay casos de corrupción también dentro de la iglesia cristiana. Perdónenme, ustedes leyeron Hechos 5, ¿no? Ananías está allí, ¿no? Ah, ¿Se acuerdan? Van a, supuestamente, Ananías es, ¿no es cierto? Ya hasta el nombre se me fue de tanta emoción, ¿no? Pero está allí y van y le dicen a Pedro, todo el mundo vendía sus propiedades y ¿qué hacen? ¿Qué hace esta pareja? Bueno, le pone un poco, ¿no? No le pone todo, le pone un poco. Esa es corrupción. Se quedan con una parte. No estaban obligados a venderlo, pero se quedan porque, bueno, pues hay que sacar algún provecho, no vaya a ser que algo pase. Corrupción. Migración. Nosotros hemos sido exportadores de muchos de nuestros compatriotas a otras latitudes. Hoy se está produciendo un efecto muy grande y muy grave en, ya saben, los Estados Unidos con este tema de los migrantes, ¿no? Los migrantes ilegales, ¿no? Pero la migración, nosotros somos un pueblo peregrino. Estamos en este mundo, pero nuestro destino final no está aquí. Entonces estamos en camino a una patria mejor. Somos migrantes también. El pueblo de Dios desde siempre fue migrante, ¿no? Uno dice, Israel, sí, pues Israel, acuérdense, estaba yendo de acá para allá, ¿no? Y el cuarto tema que puse ahí fue trabajo y desocupación. Trabajo. Bueno, empleo, quizás mejor debo poner, ¿no? Empleo. Porque sí, pues conseguir empleo a veces en nuestras sociedades con una tasa de desempleo muy grande, muy alta, ¿no? Ah, es bien difícil. Y la escritura dice que el que no quiere trabajar, no es el que no puede trabajar por distintas razones, porque no, el que no quiere trabajar, que no coma. Wow, tremendo, terrible, ¿no? Pero es eso, porque nosotros, desde el inicio, desde Adán, estamos puestos en este mundo para trabajar. Adán fue puesto en el Edén no para echarse ahí debajo de la palmera y estar soleándose. No, no, fue puesto para trabajar. Había que labrar el huerto y había que ponerle nombre a los animalitos. Había que ocuparse en algo, ¿no?
tenía que ocuparse en algo. ¿Qué decimos nosotros al respecto? El no trabajar, como dice, el trabajo dignifica al hombre, ¿no? Pues el que no trabaja está perdiendo algo de su dignidad. ¿Será eso? ¿Mm? En cuanto al abordaje cristiano, puse ahí algunas cositas, son 7, ¿no? Tienen que ver con la vocación. La vocación es el llamado, ¿no? ¿Cuál es nuestro llamado? ¿A qué hemos sido llamados? No, por supuesto, hemos sido llamados para anunciar las buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? No es la salvación en Cristo. Sí, claro, la salvación en Cristo, por supuesto. Pero eso tiene su correlato, como mencioné hace un rato, eh, sobre lo que pasó durante la Reforma Protestante. Eso tiene su correlato en la vida social. Entonces, algo hay que hacer allí. ¿Qué más he puesto? Obediencia. Porque si ese es mi llamado, yo tengo que obedecer a ese llamado. El Señor dijo que habían dos grandes mandamientos, resumió toda la ley en solo dos grandes mandamientos. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso no es una opción. No es que, si quiero lo amo y si no, no. No, no, hay que hacerlo. Eso es lo que dice el Señor. Eso va de la mano con disciplina, por supuesto. Hay que ser disciplinados en eso, ¿no? Hay que brindar soporte, ayuda, nuestra voz, si a veces es lo único que tenemos y lo que podemos, nuestra voz para que se atiendan este tipo de situaciones, todas las que están allí, las 16 que he colocado. Y muchas más, porque esto es apenas una lista, como dice ahí, no exhaustiva. Preparación. Para atender a cada una de esas demandas necesitamos estar preparados. ¿Y qué implica esa preparación? Pues, por ejemplo, implica nuestra formación, nuestro conocimiento bíblico, por ejemplo, ¿no? Tenemos que saber la Biblia, qué es lo que dice la Biblia, pero tenemos también que prepararnos en aquella área específica en la cual queremos brindar nuestro servicio, que es lo siguiente que viene ahí. Porque si no, perdónenme, vamos a echar todo a perder. Y eso, ese servicio, se tiene que hacer con valentía y con perseverancia. Porque los creyentes muchas veces, como ustedes también habrán escuchado hablar en sus lugares, ¿no? A los creyentes se nos dice zapatero a tus zapatos, ¿no? ¿Y qué nos dicen con eso? ¿Qué nos quieren decir con eso? Bueno, tú te dedicas a alabar a Dios, a adorar a Dios, a cantarle a Él, a leer la Biblia. Bueno, quédate en tu templo, pues. No, 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 no. Yo tengo que irradiar luz. Eso es lo que dijo el Señor, ¿verdad? Tenemos que ser sal y luz. ¿Cómo irradio luz? Si me quedo solo en el templo, pues ahí vamos a generar un incendio con tanta luz, con tanta luminosidad allí. Pero las tinieblas están afuera y yo tengo que iluminar a los que están afuera. Tengo que llevarle esa luz del amor de Dios. Muchas veces nos van a hacer, como dicen ahora, bullying, ¿no es cierto? Nos van a discriminar y no importa, tenemos que seguir. Y puede costarnos mucho, sí, pero hay que seguir, perseverancia, hay que continuar, porque ese es el mandato del Señor, no es algo que yo quisiera o que no quisiera, eso es lo que dice el Señor. Aquí ahora algunos ejemplos bíblicos, brevemente nomás, de la manera de reaccionar ante las situaciones difíciles de las que podemos ser testigos y cómo podemos responder. Fíjense ahí. Segunda de Samuel 12, 1 al 13. Y le puse allí, todos los casos que van a aparecer allí van a comenzar con C, ¿no? Las dos C. Creyentes cautelosos, diplomáticos le he puesto al costadito. Y ese es el caso del profeta Natán y al rey David. ¿Se acuerdan ustedes, no? Ese caso, ¿no? Era el profeta. Y se estaba enfrentando, vamos a decir así, ¿a quién? Al rey David.
poderoso de Israel ahí, en ese momento. Él era el rey. Pobre de él que dijera algo inapropiado. Entonces, ¿qué hizo Natán? Le contó una historia. No ocultó la verdad, la dijo de otra manera, llevando al rey David a que él dijera, ese hombre merece ser castigado de la manera. ¿Y qué le dijo después el profeta? A ese hombre, ese hombre, ese hombre eres tú. Y ahí nace el Salmo 51. Es decir, los creyentes no debemos ser temerosos ante las situaciones que tenemos que pronunciar. Algunos dirían denunciar. No, no. Hay que tener cuidado, sí. Hay que ser cautelosos también. Pero no podemos o no debemos ser. No es nuestra razón. Allí le puse, ya les dije, 12 creyentes comprados. Y ahí entre paréntesis le he puesto mercenarios. Y ese es el caso del profeta Micaías y el rey Acab. Ahí sí voy a leer unos pocos versículos nada más, ¿no? ¿Qué ocurría ahí? Pues que el rey Acab llama a... El rey Acab era del norte y llama al rey Josafat del sur. Y le dice, bueno, vamos a pelear contra esta gente. Ya, ¿no? Y, y dice en el versículo 6, entonces el rey de Israel, Acab, reunió a los profetas, como 400 hombres. Ya me hace acordar a los profetas de Baal, ¿no? Como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, estos 400, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. ¿Ah? Uf, ya está. Y después viene Micaías, ¿no? Y Acap está fastidiado porque dice, Micaías siempre me dice cosas malas, no me dice lo que yo quiero escuchar, ¿no? Esos 400 estaban diciéndole lo que el rey quería escuchar, pero no lo que era la palabra de Dios. Y Micaías al inicio hace lo mismo. Versículo 15. Vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey dijo, a lo que se estaba exponiendo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. ¿Y qué dice finalmente allí Acab? Dice, el rey de Israel dijo a Josafat, el rey de Judá, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Sí, hay algunos que les gusta ser comparsas de las situaciones por más oscuras y nefastas que sean. Y pretenden que están actuando en el nombre de Dios. No, a Dios le preocupa la justicia, por si acaso, no la injusticia. Hechos 4, 19 y 5, 29. Creyentes comprometidos, convencidos le puse también. Pedro y las autoridades judías. Eso es cuando los apóstoles son conminados a, cállense, no hablen más, no, no queremos que estén hablando de este Jesús. No, 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 es inconveniente para nosotros. ¿Y cuál fue la respuesta en ambos casos? Nos es necesario obedecer a quién, a Dios, antes que a los hombres. Si somos hijos de Dios, si somos creyentes, si somos temerosos de Dios y lo que queremos hacer es cumplir con la voluntad de Dios, tenemos que decir lo que Dios quiere que estas personas escuchen. Frente a los distintos problemas sociales que nos aquejan, que nos afectan en nuestras distintas naciones, lo que los creyentes tienen que hacer,
no es otra vez ocultar, encubrir la realidad. No es hacerla del avestruz, de meter su cabeza. Y no, 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 no. Es salir a decir la verdad. Romanos 13, del 1 al 7, ese es el pasaje clásico, el pasaje típico eh, que uno usa cuando se habla de la responsabilidad de los creyentes, creyentes conscientes, ¿no? Responsables. Pablo y la actitud cristiana en el Imperio Romano. ¿Qué pasaba allí? Ya saben ustedes, pues las epístolas siempre terminan con una aplicación de toda la doctrina que se ha dicho anteriormente, ¿no? Y eso comienza desde el capítulo 12. En Romanos comienza desde el capítulo 12, ¿no? O sea, ha explicado Pablo una serie de doctrinas allí en los primeros 11 capítulos. En el 12 dice, bueno, ustedes tienen que cambiar, ustedes tienen que ser transformados, ustedes tienen que, su mente y todo su ser tiene que ser distinto. Y cuando llega al capítulo 13, comienza a hablar acerca de las responsabilidades. Dice, sí, dice, sométase toda persona a las autoridades, porque no hay, ¿cómo es? No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero ojo, ah, somos nosotros los que actuamos. O sea, no es que el presidente de nuestra nación recibió un mensaje y dijo, ah, yo soy el... No, no, no. Nosotros, cuando actuamos como ciudadanos y vamos a emitir nuestro voto, somos los que estamos provocando, produciendo que estas personas lleguen a las posiciones que tienen. Y lo que dice allí es muy bien. Ojo, hay que ser vigilantes. Hay que mantener una actitud siempre crítica. ¿Por qué? Porque ellos están allí donde está... ¿Dónde está? Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Los gobernantes están allí para ser servidores de Dios, aunque ellos no lo sepan y aunque ellos no lo quieran reconocer, pero son servidores de Dios. Y nosotros, como parte del pueblo de Dios, tenemos que hacerles notar eso, esa gran responsabilidad que tienen. Ya digo, aunque ellos no lo sean, aunque ellos no sean cristianos, tenemos que decirles, esto es lo que Dios demanda de ti como gobernante. Y primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17, puse allí creyentes consecuentes, servidores, ¿no? Y primera de Pedro, que dice, y es algo similar a lo que dice Pablo allí en Romanos 13, ¿no? Que dice allí, donde estamos, 13 al 17, ¿no? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores, ¿sí? Cuando castigan a los malhechores, pero si son confabulados con los malhechores, tenemos que decirles que están haciendo lo malo, ¿no? Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y fíjense que dice honrad a todos y honrad al rey. La misma palabra se usa allí, en ambos casos. Ellos no son superiores a nosotros. Los gobernantes son iguales a nosotros, a los cuales se les ha conferido una responsabilidad. Y su responsabilidad es ¿cuál? Ser servidores de Dios para el bien común. Frente a todos estos problemas que nosotros hemos visto, estamos viendo, que ocurren en nuestros países, um, tenemos que actuar en consecuencia. Apocalipsis 21:4, y ese es el último de los versículos allí. Creyentes confiados, esperanzados, la plenitud del reino de Dios. ¿Qué dice Efesios, digo, Apocalipsis 21, 21:4? Lo leo rapidito porque ya estoy con el tiempo. 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, y ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las promesas, las primeras cosas pasaron. Eso aguardamos. Pero entre tanto estamos aquí, estamos obligados a tener el mismo cuidado y el mismo amor con el que Dios vela por toda su creación. Estos son apenas unos de los ejemplos de la manera en que los cristianos podemos aproximarnos a los distintos problemas sociales que enfrentamos mientras estamos en este mundo. Y va al final. Los proverbios, porque la cita bíblica que aparece en el afiche es un proverbio de 29:2,
Dice, los proverbios son una colección de refranes divinamente inspirados, ¿no? Hay muchos pasajes eh, bíblicos que son, digamos, esos refranes allí en el libro de Proverbios, ¿no es cierto? Pero son divinamente inspirados. Es una cosa distinta, ¿no? A lo que nosotros decimos, por ejemplo, ¿no? Al que madruga Dios le ayuda, ¿no? Bueno, sí, seguro, ¿no? Pero eso no es divinamente inspirado. Hay otros proverbios allí, otros que son divinamente inspirados, mayormente provenientes de Salomón, pero con otros contribuyentes también, ¿ah? Ya saben, Salomón no es el único que escribió los proverbios. Nos proveen dirección en distintas áreas de la vida. Recordemos lo que dice el libro de Proverbios 29:2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. ¿Qué necesitamos? Que nosotros como creyentes tengamos absoluta certeza y claridad de lo que tenemos que hacer. Y con esa misma certeza y claridad, exijamos a nuestros gobernantes que actúen frente a los distintos problemas sociales, porque queremos vivir en paz, queremos vivir tranquilos. Queremos que en nuestras naciones, en nuestros países, no se, no se robe, sino que se trabaje honradamente. Eso es lo que queremos. Los creyentes debemos dejar de ser reactivos y pasar a ser proactivos, dejar de responder a las situaciones de la coyuntura y plantear lo que esperamos sea la sociedad ideal a la que aspiramos. Yo tengo ahí, debo decirlo, un conflicto muchas veces con algunos amigos abogados. ¿Por qué? Porque yo siempre les pregunto, ¿cuál debe ser el criterio para eh, dar las leyes? Y ellos me dicen la realidad. Ok, la realidad me dice que pues un gran sector de gente de entre los pobres, por decir, ¿no? De alguna manera, delinque. Entonces no tenemos que combatir de la delincuencia, ¿no? Como dijo un presidente de uno de nuestros países, ¿no? Si quitamos más acciones delictivas de considerarlas delito, habremos eliminado la delincuencia en nuestros países. No, no. Yo creo que se legisla o se debería legislar teniendo en cuenta el ideal, ¿no? Y aquí está un poco para cerrar, porque ya me estoy pasando de la hora. La única manera de que eso ocurra es que los cristianos se interesen ah, más en los asuntos sociales, pero que cuenten con la preparación necesaria para no hacer estropicios que traigan descrédito al nombre de Cristo, dañen el testimonio de la Iglesia y el avance del reino de Dios y sus valores, que trae qué cosa? Justicia, paz y gozo. Romanos 14:17. Eso es lo que dice el texto. Nosotros tenemos que alentar, que impulsar, que velar, porque nuestras autoridades, de cualquiera de los niveles que sean, se preocupen por que estas situaciones sociales, algunas, ¿no? Las que he descrito ahí, esas 16 que coloqué ahí en esas 4 columnas, algunos de esos problemas sociales se disminuyan al máximo posible, o al mínimo posible en todo caso. O sea, que sean lo mínimo que pueda ocurrir, porque ya no se puede hacer más. Pero no debemos permitir que todo esto en nuestras naciones, todos estos problemas sigan siendo y se hayan constituido ya en un mal endémico en nuestras sociedades. Los creyentes, los cristianos, tenemos que hacer algo, tenemos que elevar nuestra voz, tenemos que decir la responsabilidad que ellos tienen y cómo, desde la escritura, nosotros vamos a poder orientar y estimular a que eso suceda. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Francisco. Qué bendición escucharle. Tema que desafía y que desafía desde este llamado a sentir afinidad con la gente y con la situación en la que estamos
Mi compañero Rolando está preparando ya las preguntas que la gente le ha estado enviando. Me voy a tomar la libertad de tomar solamente un par de minutitos, si me pueden ayudar ahí los compañeros con el fondo, con el flyer de la Biblia teológica. Sabemos que es el Día del Padre en varios lugares del continente. En México se celebra el domingo, entiendo que en algunos países del Cono Sur se celebra mañana. Y bueno, qué mejor pretexto para hablar y ofrecer esta Biblia de estudio teológico podría ser, creo yo, el regalo indicado, el regalo ideal. Ahí ven la ficha técnica con todos los recursos que tiene esta Biblia. Me permitiría solamente complementar, hablar de que es una Biblia que tiene un método de estudio muy similar al de una teología sistemática, muy parecido, con anotaciones enfocadas al contexto bíblico, al contexto teológico, al contexto histórico, al contexto cultural, a la interpretación bíblica, con varios recursos, tablas, cuestiones temáticas ahí sobre etimologías, sobre panorama de interpretaciones y análisis de pasajes complicados, con varios análisis sobre estructuras y panoramas de los libros de la Biblia, con un análisis también, un panorama sobre las variantes de interpretación, sobre las generalidades de diferentes religiones y su paralelismo, ¿no? Tanto en lo religioso como en lo cultural con el texto bíblico. Y al final con un apéndice muy interesante de 11 temas que se podrían englobar en temas sobre cristología, sobre estudio bíblico, sobre ciencias bíblicas y sobre bases textuales e idiomas bíblicos. En verdad, toda una enciclopedia esta Biblia, muy completa, sería por mucho el regalo ideal. Y bueno, por ahí preguntan dónde se puede conseguir. Comuníquese directamente con la Sociedad Bíblica de cada país y ellos le darán de las diferentes opciones que tenemos en estas Biblias. Gracias por el tiempo. Adelante, compañero, hasta Bolivia con las preguntas. Muchas gracias, Abraham. Y bueno, hermanos, estamos listos para poder pasar. Bueno, tengo registradas 3 preguntas, profesor Francisco, para este tiempo. Y bueno, uno de ellos no puse como pregunta, pero es un común denominador que el pueblo cristiano tiene un poquito de picazón cuando se habla de problema social y ya se vincula y dice eso no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces, a esta persona que escribió aquello, le vas a responder esta pregunta que dice, la pregunta dice así, la Biblia aborda temas como la pobreza, la injusticia, la opresión y la discriminación. Y dice, a ver, mire, dice Proverbios 31:9, y bueno, estaba buscando el texto y dice que defiende la causa del pobre, del huérfano, al pobre, al necesitado, hazle justicia, dice, no ese texto. Entonces, profesor, la pregunta viene ahí. Desde una perspectiva bíblica, los problemas sociales no solo son cuestiones políticas o económicas, sino también espirituales y morales. ¿Cómo tenemos que hacer entender esto a la iglesia? Sí, gracias. Eso es verdad, ¿no? Nosotros somos una organización, una fraternidad que se vincula por temas espirituales. Todos los creyentes, todos los cristianos, hemos reconocido que pues somos pecadores y que venimos a Cristo porque Él es el único que nos puede dar redención. Pero esa redención se abre hacia un abanico de temas, porque como dije al inicio, nosotros vivimos en ciertos contextos, cada uno en determinado contexto, ¿no es cierto? Los bolivianos con sus problemas particulares, nosotros en el Perú con lo nuestro, México, Colombia, Ecuador, en fin, todas las naciones tenemos situaciones distintas. ¿Cuál es nuestra labor? ¿Qué nos toca hacer como cristianos? La Biblia habla de que, oye, qué bueno el que ayuda al pobre, ¿no? Y uno puede pensar en este texto donde se habla de que, oye, ¿cuáles eran los 3 grupos sociales por los cuales había que tener un cuidado especial? La huérfana, la viuda
y el extranjero, ¿no? El migrante. Yo a veces le cambio, perdóneme, ¿no? Yo a veces le cambio la traducción ahí, la palabrita, y pongo el migrante, porque es el migrante que sale con expectativas porque quiere mejorar sus condiciones de vida. No es el que viene a poner un negocio necesariamente, ¿no? Ese es aquel que, ¿no? Como suena un balsecito aquí en el Perú, ¿no? Las locas ilusiones me sacaron de mi pueblo, ¿no? Porque quiero vivir una realidad distinta. En mi pueblito no tengo esas posibilidades, entonces me voy a otra ciudad. Y los que viven en ciudad se van a otro país y así, ¿no? Hay ese tipo de situaciones. La Biblia nos dice que hay que tener una preocupación por ellos, por supuesto. La Biblia habla de temas sociales también. Sin embargo, debemos recordar que esa, vamos a decir, ese activismo social va a corresponderle más a los cristianos que a la iglesia propiamente. La iglesia va a elevar su voz, pero el activismo en esos programas y proyectos sociales le corresponde a los cristianos. ¿Por qué? Porque habrá cristianos que están de acuerdo con tal sistema de gobierno. Habrá cristianos que estén de acuerdo, no, 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 este no me gusta, este otro de acá sí. Ya la iglesia cristiana está suficientemente, vamos a decir así, dispersa y dividida en distintas denominaciones por posturas teológicas sobre, no sé, cualquier tema que se nos ocurra, ¿no? Los sacramentos o las ordenanzas, ¿no? No, pues ya sabemos que son dos, sí, pero ¿cómo se bautiza? ¿Por inmersión, por aspersión? ¿Se bautiza en el río, en la piscina, en la ducha? ¿En dónde se bautiza? ¿No? Se bautiza niños, se bautiza adultos, ya, la cena del Señor, ¿no? Uy, ya, no, pero eso es sencillo. No, 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 tampoco es sencillo, ¿no? Porque en algunas iglesias se hará pues con jugo de uva, con pasa hervida, en otras con vino, con galleta, con pan, en fin. A lo que me refiero es, hay varias razones teológicas por las cuales las iglesias están divididas. No tenemos que añadirle un condicionamiento sociopolítico para que la iglesia todavía se divida más. Ha ocurrido que algunas veces las organizaciones, los organismos representativos de las iglesias se han separado por afinidades políticas, ¿no? Ha habido casos. No, porque estos son muy, vamos a decir, de izquierda. No, estos, no, entonces como yo soy medio de derecha, no, no, este de izquierda no me gusta, prefiero este de acá que es de derecha y me voy con los de la derecha. No, no tenemos que dividir la iglesia por esas razones. Por eso, el activismo social corresponde propiamente a los cristianos. La iglesia tiene que pronunciarse de acuerdo a los criterios bíblicos y cada cristiano tiene que actuar según su conciencia, según su entendimiento y su comprensión de las escrituras. Muchas gracias, profesor. Viene una segunda pregunta un poco también interesante. Dice, la discriminación, la violencia, el abuso de poder o corrupción, como usted dijo, dice así, desigualdad, el migrante y la explotación laboral son muy relevantes en nuestras culturas, dice él. Pero la Biblia también habla de una sorprendente variedad de problemas sociales que parece que son una copia hoy en día. ¿Cuál es la labor de la iglesia sin tener que contaminarse con un secularismo o a ver, dice, dice, o ecumenismo hoy en día? ¿Cuál debe ser el papel centrado de la iglesia para entender acerca de la discriminación, la violencia, corrupción, desigualdad? Porque se oculta todo, dice. Ujú. Sí, claro, pues decía, por eso puse las figuritas, ¿se acuerdan? Las imágenes que puse ahí en las 5 primeras, ¿no? El carnerito, el camaleón, el murciélago, el avestruz, que ese es para muchos el favorito, ¿no? Los cristianos siempre han escondido la cabeza para evitar ver los problemas sociales, en muchos de los casos. Yo creo que nuestra posición como cristianos tiene que ser la del salmón, ir siempre contra la corriente.
¿Por qué? Porque los valores cristianos son contracorriente, ¿no? Uno puede decir, no, pero es que hay sociedades donde se vive casi el reino de Dios, ¿no? Y algunos piensan, pues, en los países nórdicos, ¿no? No, ahí, pues, no sé, Finlandia, ¿no? Noruega, hay tanta riqueza y tanta bondad que se vive casi el reino de Dios. No, ellos tienen sus propios problemas también. Y entonces, el cristiano, ¿qué tiene que hacer? Tiene que señalar las situaciones sociales y tiene que darles, como dije, una mirada bíblica. Para eso tiene que conocer bien su Biblia y conocer bien la situación, el problema al cual quiere atacar. Y ojo, es atacar el problema, no a la persona, ¿no? O sea, muchas veces confundimos. No, pero es que el problema está personificado. Sí, puede ser, pero recordemos siempre, Natán y David. ¿El problema cuál era? ¿De quién era? Ok, ahí está, ¿no? ¿Y qué hace el profeta? Bueno, le cuenta la historia y le dice, bueno, ese hombre al que tú estás condenando a muerte, al que tú no lo quieres ver ni en pintura, como diríamos popularmente, vulgarmente en nuestros países, de repente, a ese hombre al que tú no lo quieres, ese hombre eres tú. Ok, se lo dijo. No se lo dijo con insultos, no se lo dijo con improperios, no, se lo dijo muy cortésmente, muy delicadamente, pero con mucha firmeza también. Y eso es lo que nos toca a nosotros como cristianos. Que la situación económica, por supuesto, hay que leer Santiago. Humillaos vosotros, ¿no? Eso es un texto genial, que el Señor dejó allí, ¿no? Este, Ahí está. Aullad, ¿no? Ricos ahora aullad por las miserias que os vendrán. Y esa es una expresión muy profética, además, de Santiago. O sea, hay una serie de textos bíblicos, de pasajes bíblicos que abordan situaciones problemáticas sociales. ¿Y qué debemos hacer? Pues estudiarlos bien, extraer el núcleo, la médula, y atacar la situación y el problema desde esa mirada bíblica. Gracias, profesor. Y ya viene la tercera pregunta que también en cierta forma está vinculada y comienza con un versículo bíblico. Esta noche han sido muy espirituales, la mayoría. Dice, como dice Miqueas capítulo 6:8, lo que pide el Señor de ti, Ujú, solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. ujú. La iglesia no es un club social, entonces no podemos aplicar principios a nuestra comunidad religiosa si no tenemos grandes recursos. Dice, entonces, ¿cómo vamos a hacer organizaciones, promover la justicia, fomentar reconciliación, educar, dar ejemplo, colaborar con otras iniciativas? ¿Qué me dice al respecto? Nuestra labor Ujú. es espiritual, no es hacer estas clubes sociales. No, en ningún momento yo creo que he dado pie para que se pensara que estamos hablando de un club social. Ahora, ese texto que ha citado allí es interesantísimo. Ese es uno de los que más me gusta, porque saben cómo comienza, ¿no es cierto? Dice, ¿qué es lo que pide Dios de ti? ¿Y qué es lo primero que dice? Hacer justicia. Fíjense que no dice amar la justicia, dice hacer justicia. En otras palabras, el creyente tiene que ser justo. Yo puedo discursear aquí 3 horas seguidas sobre lo que es la justicia. La pregunta es, ¿soy justo en mis relaciones con las otras personas o no? Porque sí dice, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hay que amar la misericordia. Por supuesto, porque es la única que nos permite seguir adelante, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de que muchas veces, lamentablemente, no hacemos las cosas que a Dios le agrada. Entonces, no es un club social la iglesia, por supuesto, por eso he dicho que el activismo social le corresponde a los creyentes, no a la iglesia. La iglesia tiene que manifestarse, tiene que pronunciarse, sí,
pero el activismo, el compromiso con luchas sociales, si quieren decirle, usar ese término, está bien. Ese compromiso tiene que ser de los creyentes, de los cristianos, ¿no? No es de la iglesia. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar, para que no se tenga un motivo más para dividir ahora la iglesia. Tenemos, tenemos que ser sal y luz en este mundo. Y la única manera de ser sal y luz es salir a iluminar, ¿no? Salir a iluminar. Si yo me quedo aquí, en mi casita, qué lindo, ¿no? Aquí vamos a tener unas luces de neón, aquí todo el frontis se va a iluminar, sí, pero afuera está en tinieblas. Y afuera es donde tengo que dar testimonio. Aquí en mi casa ya saben que soy creyente. Y afuera, mi vecino, el que vive acá al frente, el que está aquí al frente de mi puerta, sabe que soy creyente. ¿Mm? A veces, y me ha pasado, que he conocido casos de personas que una vez fui a visitar a alguien y toqué su timbre, no estaba, no había llegado todavía, a pesar de que teníamos una cita pactada, una visita pactada, y salió la vecina, la del costadito, la del costadito, y me agarró y me dijo una tanda de cosas sobre esa familia que vivía ahí, y yo estaba con vergüenza ajena. Porque, oye, ¿qué tipo de cristiano está haciendo aquí para que tu vecina, la que está ahí, la que te ve todos los días, venga a mí, que soy un completo ajeno, porque recién primera vez que iba a esa vivienda, y me venga a contar todas las veces, todas las cosas que le disgustaban de esta familia? Y eso pasa porque, ah, refiriéndome a un tema que antes he trabajado también, ah, no tenemos una cosmovisión cristiana. Nosotros somos cristianos 24/7, 365 días al año, 366 si el año es bisiesto, ¿no? Somos cristianos siempre. Lo que pasa es que algunos son cristianos solo el domingo de 11 a 1. Ahí está el problema. Tenemos que ser creyentes consecuentes todo el tiempo, toda la vida. De otra manera, no estamos trayendo honor al nombre de Cristo. De otra manera, estamos trayendo descrédito al nombre de Cristo. En todos sitios tenemos. Yo a veces le digo a los chicos, a los estudiantes, les digo, ustedes cuando son creyentes, ¿no es cierto? Y salen de su casa, ¿qué hacen? Se encuentran con el vecino, le saludan. Buenos días, que tenga un buen día, no sé. Oiga, que el Señor le bendiga, que lo cuide, no sé, lo que sea la forma habitual en que saludan. Cuando van a la bodega a comprar algo, ¿no? Y le dan un vuelto de más, ¿no? Uy, gracias, Señor, porque tú sabes que yo tenía necesidad, ¿no? O le devuelve el dinero extra que le dieron. Es cosas sencillas. Así cambiamos la sociedad. La gente va a aprender que tenemos valores y que somos distintos, somos diferentes. Ahí aprendemos a ser salidos. Muchas gracias, profesor Francisco. Me voy a tomar la libertad de terminar con la conclusión. Y diría que tenemos que comenzar con pequeños actos de gran impacto, como ser ejemplo de integridad en nuestro testimonio diario, en el trabajo, los que asisten al colegio o a la escuela, en la calle. Esto puede inspirar a otros. Tiene que haber coherencia, hermanos, entre la fe y la acción, que es poderosa. Yo creo que saco esa conclusión de este gran tema, profesor de problemas sociales, desde la perspectiva bíblica. Muchas gracias, hermano, por este tiempo, dejarnos reflexionar en la realidad y pensar que desde la reforma hasta hoy tiene que haber reforma y tiene que haber cambio en nuestras vidas. Muchas gracias, profesor Francisco, y voy a dejar aquí con
a mi hermano Alberto, que va a continuar con algunas presentaciones. Adelante, Alberto, desde Colombia. Profesor Francisco, nuevamente muchas gracias y también ha sido un espacio bien especial. Tenemos en este momento ya los ganadores del recurso bíblico, así que por favor les pedimos a todos los que están conectados que presten atención. Vamos a iniciar con Perú. El ganador del recurso es Fidel Castro Cano de Perú, Fidel Castro Cano, de Ecuador, Gisela Vallejo, de Ecuador, Gisela Vallejo, de Guatemala, Juanito Hernández, de Guatemala, Juanito Hernández, de Colombia, Edgar Peña, de Colombia, Edgar Peña, el ganador de Bolivia, Felipe Copa. Repito nuevamente, Bolivia, Felipe Copa. El ganador de Chile, Marcos Enríquez. Recuerden, el ganador de Chile, Marcos Enríquez. Y por último, el ganador del recurso bíblico en Paraguay, Oscar Ayala. Bueno, esos son, les pedimos que a cada uno de ustedes, bueno, la Sociedad Bíblica se va a estar comunicando de cada país con ustedes y ustedes también pueden comunicarse con la Sociedad Bíblica de su país. Muchas felicitaciones a los ganadores de esta noche y queremos también anunciar el webinar de la próxima semana que ya lo estamos teniendo aquí en pantalla titulado una aproximación a los apócrifos judíos antiguos. Eso lo vamos a tener en la voz del PhD, el doctor Sebastián Hernández, el próximo viernes 20 de junio. Estén muy pendientes a las redes sociales de la Sociedad Bíblica de cada país. Aquí están los horarios, pero también en las redes sociales se va a estar compartiendo esta información, los links de acceso, inscríbanse, agenden su tiempo, compartan con un amigo, con la iglesia, que estos espacios son de mucha edificación. Así que bueno, ya vamos finalizando este espacio y queremos pues también darle la oportunidad a todos los participantes que prendan sus cámaras, activen sus micrófonos, nos dejen su saludo. Para todos nosotros pues fue un privilegio poder tener al profesor Francisco Vergara, pero también poder tenerlos a ustedes acompañándonos en esta noche. Así que bueno, este espacio es para saludarnos, para vernos un poquito. Deseamos a todos que pasen una muy feliz noche y que Dios les bendiga. Buenas noches a la familia. Buenas Muchas noches. gracias por la invitación y Gracias, hasta luego. sigue celebrando, Alberto, tu cumpleaños. Muchas gracias, hermanos. Muy agradecido por la exposición. Gracias, Dios bendiga. Gracias.